Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 23 de noviembre, es que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant y Mohammed Deif. Los dos primeros, jefe de gobierno y ex ministro de Defensa de Israel, el último líder militar de Hamas. Todos están encausados por crímenes de guerra y lesa humanidad. La emisión de las órdenes de arresto se da 6 meses después de que fueran solicitadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y este es el primer tribunal de justicia en el mundo de carácter internacional, quiero decir, que acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad al dirigente en ejercicio de un país que es un aliado importante de Occidente. La decisión del panel de 3 jueces fue unánime. En el caso de Netanyahu y Gallant, cito, la sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad. En el caso del dirigente de Hamas, Mohammed Deif, que Israel alega murió hace ya un tiempo, se dice que hay motivos razonables para creer que participó en casos de asesinato, violación, tortura y toma de rehenes. La segunda noticia es que la Policía Federal de Brasil presentó cargos contra Bolsonaro. Esto de presentó cargos hay que matizarlo porque en realidad le ha presentado un informe al fiscal general, que es quien tendrá que tomar con base en ese informe la decisión final sobre si presentar cargos penales o no. El informe recomienda denunciar a 37 personas, varios de ellos militares de alto rango, por los delitos de, cito, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita. La investigación también develó lo que llamó una trama que de forma coordinada tras la derrota electoral de Bolsonaro en las elecciones de 2022, tenía como propósito intentar mantener a Bolsonaro en el cargo. Como dije, es el fiscal general que ahora deberá decidir si presenta o no acusación ante la Corte Suprema. La semana anterior, además, habían detenido 4 militares y un policía federal que presumiblemente habían urdido un plan de magnicidio contra Lula, el presidente en ejercicio, Geraldo Alckmin, el vicepresidente, y el juez supremo Alexandre de Moraes. Acá el alegato es que pretendían asesinarlos para formar un comité de crisis integrado por militares afines a Bolsonaro. Esto además deriva de una investigación policial que el año pasado encontró un borrador de decreto presidencial que iba a ser emitido por el propio Bolsonaro, que pretendía anular el resultado de las elecciones e intervenir en su Tribunal Supremo Electoral. La última noticia es que Rusia lanza el primer misil de alcance medio contra blancos en Ucrania. Putin lo confirmó luego de que la inteligencia occidental lo pusiera en duda tras el informe ucraniano. Y era un misil balístico hipersónico, pero sin carga nuclear. Esto es lo importante. Este es el tipo de misil que puede lanzar una carga nuclear a una gran distancia, unos 5.500 kilómetros, es decir, podría alcanzar blancos de la OTAN más allá de Ucrania. En ese sentido tiene una importancia simbólica. No se hizo eso, ni había carga nuclear, ni se lanzó contra un blanco de la OTAN, pero el mensaje es que eso podría ocurrir en un futuro. Se lanzó, según Putin, contra instalaciones del complejo militar industrial ucraniano y afirmó que era en respuesta a la autorización de gobiernos occidentales para que Ucrania utilizara armas de 300 kilómetros o más de alcance dentro de territorio ruso. En cuanto al tema de análisis, voy a tocar hoy en la siguiente sesión el tema de la denuncia de la Corte Penal Internacional o la orden de arresto, más específicamente, contra los
implicados, ¿no? Ya mencionados. Netanyahu, su exministro de Defensa Galant y el líder de Hamas, Mohammed Deif. En realidad había tres líderes de Hamas encausados, o por lo menos respecto a los cuales el fiscal de la Corte Penal había solicitado eh, su detención, pero dos de ellos fueron asesinados por Israel desde que el fiscal presentó su solicitud y antes de que esta fuera aprobada por el panel de tres jueces. Aquí hay alegatos israelíes que se esgrimen sin tomar en cuenta lo que ya había dicho respecto a los mismos el juez Karim Khan, o perdón, el fiscal Karim Khan, cuando presentó la solicitud de arresto. Uno es el alegato del principio de subsidiariedad. Las Cortes Nacionales deberían tener prioridad para juzgar casos sobre hechos ocurridos en el territorio del propio país. Lo que alegó el juez Khan es que en estos casos aplica también el principio de que la subsidiariedad aplica si el tema está siendo investigado por las cortes locales y si además la investigación avanza con la celeridad habitual. Si no se investiga o hay retrasos injustificados en la investigación, pueden intervenir cortes internacionales. Y Karim Khan alega que esto es lo que ocurría. Los temas que él imputa no estaban siendo investigados en Israel más de 6 meses después de iniciados los presuntos crímenes. Además, aquí aplica algo que recoge un informe de Amnistía Internacional. Según Amnistía Internacional, por ejemplo, entre septiembre del año 2000 y febrero del año 2017, fuera del contexto de un conflicto armado, fuerzas israelíes dieron muerte a 4.868 palestinos en territorios ocupados, repito, septiembre de 2000 a febrero de 2017, 4.868 palestinos asesinados en territorios ocupados, 1.793 de ellos menores de edad. Y Amnistía Internacional en ese informe añade que no conocía de un solo soldado que hubiera sido condenado por causar deliberadamente la muerte a un palestino en territorios ocupados desde el año 1987. Es decir, no es solo que no se estuviera investigando lo que ocurre en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, sino que en general Israel no investiga este tipo de violaciones a derechos humanos cometidos por sus tropas. Por eso, juez Khan consideró que la Corte tenía competencia, la Corte Penal Internacional. Luego, esto se utiliza como arma arrojadiza incluso con fines políticos cuando no es pertinente. Se acusa al juez Karim Khan de antisemita, ¿no? Perdón, al fiscal Karim Khan y a la Corte Penal Internacional de antisemita. Acá sería bueno recordar algo que ya mencionamos en ocasiones anteriores. El fiscal Karim Khan fue nominado para ese cargo en la Corte Penal Internacional por un gobierno conservador del Reino Unido, el país del cual es ciudadano. Repito, un gobierno conservador, y fue elegido con el beneplácito en su momento de Estados Unidos y de Israel. Este es el titular de un artículo del medio israelí Times of Israel sobre la designación de Khan como juez fiscal de la Corte Penal Internacional. Israel da la bienvenida al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. En el mismo sentido, Angel Pfeffer, un periodista del Haaretz, uno de los diarios más prestigiosos de Israel, en el medio Jewish Chronicle menciona que los especialistas en derecho internacional israelíes se congratulaban de que finalmente la fiscal de la Corte Penal Internacional que precedió a Khan, Fatou Bensouda, hubiera sido removida del cargo porque la consideraban una fiscal con un sesgo antioccidental. Es decir, se consideraba que Khan iba a ser un fiscal que no iba a tener ese sesgo. Y ahora igual lo acusan, sin embargo, después de dar la bienvenida a su elección, porque acusa a Israel, pero también a Hamas y también a Vladimir Putin, lo acusan de antisemita. Dicho sea de paso, antes de presentar
la solicitud de arresto contra líderes de Israel y de Hamas, Teodor Merón fue uno de los 6 especialistas con los que consultó Karim Khan, y los 6 consideraron que había méritos para un caso penal contra los inculpados. ¿Quién es Teodor Merón? Es judío, ciudadano israelí, sobreviviente del Holocausto, fue asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. En su condición de tal, ya en 1967, presentó un informe contra la edificación de asentamientos para colonos judíos en territorios confiscados a sus legítimos propietarios palestinos en territorios palestinos ocupados. Y también fue juez de las cortes que juzgaron los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Ruanda y la ex Yugoslavia. Si alguien se atreve a acusar de antisemita a Teodor Merón, claramente está actuando de manera, esa persona sí, políticamente motivada. Israel también cuestionó la competencia de la Corte, tal como lo hizo Estados Unidos, porque Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional. Pero el fiscal Karim Khan, en su pedido de órdenes de arresto, dijo explícitamente que tenía jurisdicción la Corte porque, cito, los crímenes fueron cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en este caso en Gaza, y el Estado de Palestina, reconocido por más de la mitad de los estados del planeta, es miembro de la Corte Penal Internacional porque suscribió el Estatuto de Roma que le da origen en 2015, ¿no? Y en el caso de los crímenes cometidos por milicianos de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, Khan alega que la Corte tiene jurisdicción porque los perpetradores de esos crímenes son ciudadanos de un Estado parte, el Estado de Palestina, aunque Israel, territorio o país en cuyo territorio se cometieron los crímenes, no sea parte de la Corte Penal Internacional. En el caso de Estados Unidos, que ahora alegue que la Corte no tiene jurisdicción en los crímenes cometidos en Gaza e Israel, es de una supina hipocresía, porque cuando el mismo fiscal de la misma Corte estaba investigando la posible comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad por parte de Vladimir Putin, y porque la Corte Penal Internacional juzga individuos, no estados. Cuando estaba investigando crímenes que podían atribuirse a Vladimir Putin, Biden no solo no cuestionó la competencia de la Corte, pese a que en este caso ninguno de los dos estados es parte de la Corte Penal Internacional, ni Ucrania ni Rusia. En el otro caso al menos Palestina sí es parte. No solo no cuestionó la competencia de la Corte, sino que colaboró con la Corte, brindando información que pudiera llevar a la formulación de cargos contra Putin. Y cuando estos se formularon y se solicitó su arresto, se emitió una orden de arresto internacional contra el presidente ruso, Joseph Biden dijo que esta se justificaba, ¿no? Claramente aquí no hay el mismo estándar para ambos casos. Se sabe que Estados Unidos es el principal aliado de Israel en el mundo y es un aliado virtualmente incondicional. ¿Qué dijo además el propio gobierno de los Estados Unidos sobre algunos de los crímenes que se le imputan a Israel? Dijo que había bases para creer que estos crímenes se habían cometido. Joseph Biden, el propio presidente de los Estados Unidos, en diciembre del año pasado, ya dijo que los bombardeos en Gaza eran, cito, indiscriminados, lo cual en sí mismo constituye un crimen bajo el derecho internacional humanitario, y precisamente por esa razón dejó de entregar bombas con carga de 1 tonelada de explosivos a Israel, porque estaban siendo utilizados de manera indiscriminada en zonas urbanas densamente pobladas. Aquí además Biden se basa en 2 reportes de entidades de su propio gobierno. Según relató en su momento CNN, por lo menos la mitad de las bombas que utilizó Israel en Gaza, uno de los territorios más densamente poblados del mundo,
eran bombas sin sistemas de dirección, es decir, bombas imprecisas, lo que en inglés llaman dumb bombs, esto según reportes de inteligencia de Estados Unidos, y según un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Cancillería, al Congreso de ese país, en mayo de 2024, era razonable asumir que Israel había hecho uso de las armas entregadas por Estados Unidos, cito, de forma inconsistente con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. Es decir, y esto no es el único caso, Estados Unidos alegó contra Israel lo que ahora alega la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, Biden le pidió a Israel lo mismo que le pidió en su momento la Corte Internacional de Justicia, actuando con base en la demanda sudafricana contra Israel por genocidio. La Corte le pidió explícitamente a Israel no invadir militarmente Rafah, la única ciudad que quedaba en pie en ese momento en Gaza y donde estaba refugiada la mayoría de la población desplazada del resto de ese territorio. Biden le pide exactamente lo mismo a Israel, no invadan Rafah, y amenazó con suspender entrega de armas por el temor a que fueran utilizadas ahí. La Corte Internacional de Justicia le pidió a Israel que permitiera el acceso irrestricto de ayuda humanitaria a través del paso fronterizo entre Gaza y Egipto de Rafah. Lo mismo le pidió a Estados Unidos. Israel no lo hizo. ¿Quién dice que no lo hizo? Otra agencia del gobierno de los Estados Unidos, USAID, la Agencia para Ayuda Internacional para el Desarrollo. Según USAID, Israel, y esto es textual del reporte de USAID, niega arbitrariamente, restringe o coloca impedimentos a la asistencia humanitaria de los Estados Unidos, ¿no? Con base en ese reporte de USAID y otro del Departamento de Estado es que el secretario de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, mandan una carta a sus pares israelíes el 13 de octubre de este año, donde dicen lo siguiente: sobre el norte de Gaza específicamente, estamos particularmente preocupados por las acciones recientes del gobierno israelí, incluyendo, esto es cita textual, negar el 90% del movimiento humanitario entre el norte y el sur de Gaza en septiembre. La cantidad de asistencia que ingresó a Gaza en septiembre fue la menor de cualquier mes durante el último año. Se condicionaba la entrega de ayuda militar en el futuro a que Israel permitiera ingresar de manera irrestricta ayuda humanitaria a Gaza. Israel no lo hizo, pero Estados Unidos no cumplió con la amenaza, pero al menos constató el hecho. Y sobre la decisión israelí, que en ese entonces estaba aún pendiente de no tener contactos con la UNRWA e impedirle, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, e impedirle actuar en territorio israelí, la carta de los ministros estadounidenses decía que implementar tales restricciones sería devastador para la respuesta humanitaria en Gaza durante este momento tan crítico. Es decir, Israel fue acusada por Estados Unidos del tipo de crímenes, aunque no fueran acusaciones penales, obviamente, pero se insinúa claramente en reportes de agencias del gobierno estadounidense, insinúan que Israel comete el tipo de crímenes de los cuales está acusada, por lo menos sus gobernantes, por parte de la Corte Penal Internacional, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast donde continuaré hablando de este tema.